Espero que estén muy bien. Mi nombre es Marcos. Vamos a hablar sobre anestesia local, específicamente técnica del nervio alveolar inferior. ¿Ok? Vamos a empezar y pues espero que les guste el video, que le den like, que lo compartan y que se suscriban en el canal. En la esquinita de la pantalla, en la parte derecha inferior, está el logo de nuestro canal. Pueden suscribirse desde ahí o abajo en la descripción, también arribita aparece el botón de suscribirse. Bueno, vamos a comenzar. Como generalidades, tenemos que esta técnica es de las más comunes en odontología, la más usada. Es una técnica con una alta tasa de fracaso clínico, o sea, es elevado, es la más elevada, pero pues básicamente es porque no sabemos cómo realizar esta técnica. Hay algunas variantes también anatómicas en cada uno de los pacientes que hacen que pues se falle. Es útil para procedimientos en un cuadrante, en el caso pues obviamente en inferior. Para trabajo con tejidos blandos se aconseja también complementar con una técnica del nervio bucal, un bloqueo del nervio bucal. Y también algo importante en esta técnica es que la raíz mesial del primer molar mandibular conserva la sensibilidad con esta técnica, lo cual se aconseja bloquear también con una técnica de ligamento periodontal. La técnica intraósea para molares se utiliza cuando esta técnica fracasa, o sea, es una variante. La infiltración de articaína en la región de los incisivos mandibulares, bucal y lingual asegura el éxito en la anestesia pulpar. ¿Ok? Eh, bueno, yo lo que recomiendo y lo que he leído en la literatura es que con la articaína pues es más efectiva en procedimientos de terapéutica pulpar, procedimientos de endodoncia. Y bueno, vamos a ver que los nervios anestesiados son propiamente del nervio alveolar inferior, los ramos que son el nervio incisivo, nervio metoniano, nervio lingual y bueno, ahí lo podemos ver en las imágenes. Que ahí se encuentran. ¿Ok? Se bloquea prácticamente la mitad de la mandíbula, los dientes mandibulares hasta la línea media, una porción de la rama del cuerpo de la mandíbula, la porción inferior de la rama mandibular, el mucoperiostio bucal, la mucosa anterior del agujero mentoniano y 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad oral, así como los tejidos linguales y periostio. Las indicaciones son procedimientos múltiples en dientes en un solo cuadrante, tejidos blandos bucales anteriores al agujero mentoniano y cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. ¿Ok? Contraindicaciones, pues infección, inflamación aguda en el área de inyección. Pacientes con mayor probabilidad de morderse el labio o la lengua. Bueno, ahora vamos a hablar pues específicamente de la técnica. En los adultos se recomienda emplear una aguja dental larga de 25G o 27G. El punto de inyección va a ser la mucosa de la cara medial de la rama mandibular en la unión de dos líneas, una horizontal que representa el plano anteroposterior y otra vertical o una línea vertical que representa pues la altura. Los puntos de referencia van a ser el borde anterior de la rama mandibular y el plano oclusal de los molares mandibulares. ¿Ok? Vamos a ver la técnica. Hay que posicionarnos correctamente. Para un bloqueo del nervio alveolar inferior derecho, si usted es diestro, deberá sentarse en la posición de las 8 horas de frente al paciente. Para un bloqueo del lado izquierdo, debe sentarse en la posición de las 10 horas mirando en la misma dirección que el paciente. Vamos a colocar al paciente en posición supina, que es la recomendada, o en semidecúbito. Se debe mantener la boca bien abierta, hay que decirle al paciente que tenga la boca bien abierta. Localicemos el punto de entrada de la aguja y comenzamos.
La altura de la inyección, vamos a colocar el dedo índice de la mano izquierda en la escotadura, en el borde anterior de la rama, ¿ok? La línea imaginaria se va a extender hacia atrás, desde la punta de tu dedo, situada en el borde anterior, hasta el punto más profundo del rafe pterigomandibular. Esta va a determinar la posición anteroposterior de la línea imaginaria, ¿ok? Ahí la tenemos, la posición horizontal. Con el apoyo en el borde anterior vamos a traccionar los tejidos en dirección lateral, tensándolos sobre el punto de inyección para tener una mejor visibilidad y un menor trauma, ¿ok? Y ahí tenemos especificado borde anterior de la mandíbula. Tenemos que va a ser a 3/4, o sea, de antero-posterior van a ser 3/4 de esa línea, del punto del dedo hasta el rafe pterigomandibular, o desde el borde anterior hasta el rafe pterigomandibular. El punto de entrada de la aguja, como les decía, se encuentra a 3/4 de la distancia antero-posterior, desde el borde anterior en dirección posterior hasta la zona más profunda del rafe pterigomandibular. El borde posterior de la rama mandibular puede localizarse en la cavidad bucal, aproximadamente en la zona del rafe pterigomandibular, que cambia de dirección antes de dirigirse en sentido vertical superior hacia el maxilar. Un método alternativo para calcular la longitud de la rama de la mandíbula consiste en colocar el pulgar sobre el borde anterior de la mandíbula, por fuera de la boca, sobre el borde posterior de la rama de la mandíbula, y estirar la distancia entre ambos puntos. Vamos a preparar el tejido del punto de inyección, secando con una gasa estéril en la zona donde se va a anestesiar, para que haga efecto o tenga su función óptima el antiséptico tópico y el anestésico tópico. Aunque el antiséptico puede ser opcional, ¿ok? Casi nadie lo hace, pero pues en la literatura pues puede aplicar. Aplicamos el anestésico tópico durante 1 o 2 minutos, ya seca la zona, y posteriormente colocamos el cuerpo de la jeringuilla en la comisura bucal contralateral, localizamos el punto anteroposterior de la inyección. A ver, el punto 1 se localiza en una línea vertical existente entre la escotadura coronoidea y la zona más profunda del rafe pterigomandibular, ¿ok? Y el punto 2 se encuentra en una línea horizontal que pasa por el primer punto a 3/4 de distancia del borde anterior de la rama mandibular. Este punto determina la localización antero-posterior del punto de inyección. La profundidad de penetración de la aguja. Este es un punto importante para los primerizos. Y un dato que hay que saber es que hay que contactar con el hueso, ¿ok? No es necesario inyectar el anestésico local durante la penetración de los tejidos blandos. O sea, vas a ir inyectando, y al momento de ir inyectando no es necesario que infiltres, ¿ok? En los pacientes que son ansiosos se puede depositar una pequeña cantidad de anestésico local a medida que se introduce la aguja. O sea, tú vas penetrando con tu aguja y puedes penetras poquito, depositas, vas penetrando más, depositas, y vas penetrando más, depositas. Pero con los pacientes ansiosos se recomienda esta práctica. La profundidad hasta contacto con el hueso es de aproximadamente de 20 a 25 milímetros, 2/3 o 3/4 de la aguja, ¿ok? El extremo de la aguja debe situarse encima del agujero mandibular. Si el contacto con el hueso es prematuro, ¿okay?, el extremo de la aguja suele localizarse demasiado alejado en dirección anterior respecto a la rama mandibular, ¿okay? Para corregirlo, pues se retira la aguja sin sacarla por completo y se vuelve a intentar. Desplazamos la jeringuilla en dirección anterior hacia los centrales del lado contralateral y se dirige la aguja hasta obtener la profundidad adecuada.
Si no se contacta con el hueso, el extremo de la aguja suele localizarse demasiado posterior. Para corregirlo vamos a retirar un poco y desplazamos el cuerpo de la jeringuilla en dirección adecuada. Avanzamos la aguja hasta que contacte con el hueso a la profundidad de 20 a 25 milímetros. ¿Ok? Otro dato importante es que cuando se contacte con el hueso se retrocede un poquitito para que evitemos la inyección subperióstica. Aspiramos, inyectamos con lentitud 1.5 mililitros durante 60 segundos, un minuto aproximadamente. No es súper rápido de 10 segundos y ya metí todo mi cartucho, no. Es lento para que no haya pues tanta molestia. Yo en lo particular en niños suelo hacer, en niños que pues son muy impacientes y muy intolerantes al dolor, al igual que los adultos, lo hago muy rápido. Ahí sí no importa qué tan rápido lo hagas, mientras lo hagas en el punto que debe de ser, pues si lo haces rápido mejor. ¿Ok? Pero en pacientes que no tienen mayor problema y no tienen miedo, haciéndolo muy lento es mejor para ellos. ¿Ok? Y esto es lo mismo de la técnica. Y antes de empezar el procedimiento, vamos a esperar de 3 a 5 minutos y vamos a realizar pruebas de que ya está bien anestesiado nuestro paciente. Puedes hacerlo con un espejo presionando en la mucosa bucal o en la encía donde no está anestesiado, hacer presión y hacerle notar al paciente pues que ya está bien anestesiado. Y hacer la misma presión en la zona donde está anestesiada y ya va a poder discernir el paciente de su dolor. Vamos a ver este video que es del libro de Malamed, de donde también se contiene esta información, toda la información que les pasé a continuación. Y bueno, ahí tenemos propiamente la técnica. Se bloquean los dientes mandibulares, 2/3 de la lengua, piso de la boca y bueno, se utiliza 25, calibre 25. Nos ubicamos a las 10 en punto, retraemos con la otra mano y ahí está la otra ubicación. Y bueno, existen 3 criterios para la correcta localización en el punto de inserción de nuestra aguja, que son la altura, la posición anteroposterior y la profundidad de penetración. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos observar que se retrae nuestro tejido con el dedo pulgar de la mano izquierda, en el caso de un bloqueo del nervio alveolar derecho. Y bueno, nos posicionamos y en la posición contralateral, a la altura de los premolares superiores del lado contrario a la que se va a anestesiar, nos colocamos y localizamos nuestro punto de inyección, el cual en sentido anterior-posterior va del borde anterior de la rama hasta la parte más posterior. Son 3/4. Y el punto de la línea vertical va a ser de hacia la escotadura coronoidea hasta la parte inferior. ¿Ok? En ese punto de intersección se coloca nuestra aguja. La profundidad de inserción va a ser de 20 a 25 milímetros y infiltramos. ¿Ok? Infiltramos. Y vamos a depositar de 1.5 a 1.8 mililitros. Ahora, complicaciones. Hematoma. Se observa una tumefacción en los tejidos en la región medial de la rama mandibular. El tratamiento va a ser aplicar presión y frío local con hielo durante un mínimo de 3 a 5 minutos. Por ejemplo, hielo de 3 a 5 minutos. Puede aparecer parálisis facial transitoria, anestesia del nervio facial y trismo, dificultad para la apertura bucal con dolor muscular y limitación. El cuadro de dolor más importante asociado a la limitación de la apertura bucal.
Tenemos también algunos inconvenientes de esta técnica, es que el área de anestesia es extensa, para algunos pacientes es muy molesto, la tasa de fracaso es alta, va del 30 al 80% y los puntos de referencia intraorales no son siempre fiables. Estos puntos de la borde anterior de la mandíbula, la escotadura coronoidea, el borde posterior, el plano de los molares, son puntos que aparecen en la literatura, pero pueden variar, les digo, en cada uno de los pacientes. La tasa de aspiración positiva es la más elevada, pues debido que a pesar de otras técnicas, por la inervación y la vascularización de esa zona. La anestesia de la lengua y el labio son incómodas para el paciente y si existe pues un nervio alveolar bífido, un conducto bífido o inervación cruzada, la anestesia es incompleta. La aspiración positiva va del 10 al 15% y bueno, esos son los inconvenientes. Las alternativas de esta técnica van a ser el bloqueo de todo el tronco nervioso mandibular, supraperióstica, Go Gates, Basirani Aquinosi a boca cerrada, de ligamento periodontal, inyección intraósea, intraceptal. Y bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado, que se suscriban, por favor, compártanlo y dejen pasar los anuncios. Y para finalizar, bueno, lo prometido es deuda. Le mando un afectuoso saludo a mi amiga África y Mónica de la Facultad de Odontología que van por su último año en la periférica de su elección. Les deseo muchísima suerte y mucho éxito. Hasta la próxima.